Nuestra invitada del día de hoy, Ana Clavel, descubrió desde muy joven su pasión por la lectura, su pasión por la escritura, pero descubrió también la pasión, así, a secas, la pasión, el deseo, este deseo imborrable. Y eso es lo que ha escrito a lo largo de tantos años. El deseo de los seres humanos por ser otro, por estar en el otro, por habitar en nosotros. Acompáñenos a escuchar a Ana Clavel, ganadora del Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, de los premios Gilberto Owen de cuento, de Juan Rulfo de novela corta, en fin. Quédese con nosotros y descubra por qué las ninfas a veces también sonríen. Quédese aquí en Palabra de Autor con Ana Clavel. La irresistible tentación de la inocencia. Traía el corazón en la boca y lo entregaba cada vez que daba un beso, y luego se quejaba de que se lo devolvieran en pedazos. Esta es una de las minificciones del espléndido libro Corazonadas de Ana Clavel, nuestra invitada esta noche. Qué bueno que estén con nosotros. Ana, bienvenida aquí al antiguo Colegio de San Ildefonso. Y a Palabra de Autor, muchísimas gracias, feliz de estar con ustedes. Hola Carlos, buenas noches. noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Como siempre, muy contento. Ana, de Amorosos de Atar, premio Gilberto Owen en 1991, a Las ninfas a veces sonríen, premio Iberoamericano de novela Elena Poniatowska en el 2013, son más de 20 años. Y tú has dicho que tu permanente tema en la escritura son el deseo y las sombras. Así es. Y es una trayectoria, un camino no deliberado, es una cuestión que se me ha ido imponiendo, un poco como le pasa al personaje de Cuerpo Náufrago, esta mujer que de la noche a la mañana se levanta en el cuerpo de un hombre como una inversión del Orlando de Virginia Woolf. Este personaje no es que sea homosexual, sino que desea conocer el deseo del otro, en este caso del hombre, y en ese sentido ella va haciendo ella, que después se transforma en un él, que es inicialmente Antonia y después se queda nada más con el nombre de Antón, va haciendo un poco un proceso de crecimiento, de indagación, de exploración, y va dejándose ser en las manos de sus sombras. De hecho, esa es una suerte de plegaria javanesa. Lo que ellos piden a sus dioses es que puedan ser unas sombras en las manos de sus sombras. Y en ese sentido se me ha vuelto también un destino literario, porque se me ha ido revelando este asunto de los deseos, de las sombras y del cuerpo como un trayecto muy personal que de pronto por ahí hasta me ponen el calificativo de escritora erótica, pero yo no estoy con esa mira, yo voy haciendo una búsqueda que tiene que ver mucho, sí, con lo que yo creo que identifica más al ser humano, que es su capacidad de desear en todos los sentidos, pero en particular también el deseo que implica las sutilezas o las crudezas del cuerpo. ¿Cómo lograr a lo largo de tantos años y tantas obras seguir bordando sobre el deseo, bordando y haciéndolo cada vez más profundo, distinto, sugerente, enamorándonos cada vez que sacas un libro? ¿Cómo lo logras? Porque sí es cierto, yo noto esta filigrana con el lenguaje, esta textura poética, rítmica, de luces y sombras, ¿no? Que es mucho de tu escritura. Hay un deseo deliberado siempre de ir más allá, aunque uno no sabe si lo va a conseguir. Lo que a mí me salva como narradora es que siempre atiendo a la parte de una historia que a mí me seduzca, de tal modo que a la hora de presentarla a mi posible lector pueda él también sentirse seducido. Y esa seducción tiene que ver, como bien señalabas, no nada más
con la historia en sí misma, sino con el lenguaje. Yo cuando empecé a escribir, la verdad es que estaba poniendo en práctica esas líneas del placer del texto sin conocerlo. Ya después en la carrera de letras hispánicas, ahí fue donde sí se me develó como una guía, una suerte de impronta muy, muy personal. Tú escribiste en uno de tus cuentos que la vida está hecha de momentos efímeros, de trivialidades. Tú escribes sobre la vida cotidiana y son cuentos a veces muy breves, pero no son triviales. Escribes de momentos que son como un suspiro, pero ¿cómo pasas de lo trivial de la vida cotidiana a ser un hecho literario, poético? Pues yo supongo que tiene que ver con esta suerte de mirada, de selección, de señal, que por ejemplo Inés Arredondo apunta en uno de sus textos, que permite al escritor de pronto captar una suerte de destello, algo que para otros a lo mejor no es importante, o al revés, algo que para otros es muy importante y que para uno no lo es. Creo que tiene que ver con una suerte de sensibilidad verbal y de creación que implica siempre el mundo de las palabras. En mi caso, además, muy vinculado con lo visual, porque yo tengo una cuestión ahí tan fija con la imagen, particularmente visual, pero en este asunto de transmutarla siempre hacia el horizonte de las palabras, que bueno, es como la herramienta básica de lo literario, y por allí es por lo que yo creo que coincidimos en la búsqueda en algunos puntos con los poetas, porque finalmente la herramienta discursiva es la misma, aunque los mecanismos sean muy diferentes. Me interesa mucho ciertas figuras poéticas, como por decir alguna, la metáfora o la sinestesia, que permiten a la hora de armar una narrativa, armar una suerte de alquimia pura que te permite como muy poco mostrar mucho. Que eso es lo que haces. Yo creo que con muy poco realmente muestras mucho. Y yo creo que después de este corte, si nos compartes un fragmento de Las ninfas a veces sonríen, que es la novela más reciente, yo creo que nuestro auditorio estará de acuerdo, sin duda. Todos. ¿Verdad? Claro que sí. Por él supe que esta boca es mía, no la línea de esas princesas pálidas y desfallecientes, sino labios reventados y punzantes. Probé a ensangrentarlos de rosa tiziano, rojo primordial, violeta de los vientos, granate ciruela. Así dispuestos, a donde fuera se convertían en señal. Los faunos me decían, pase usted por acá, y me señalaban su bulto de auténtico vellocino cabrío. A mí me gustaba verles las patitas poderosas de animal, pero solo me reía de sus intentos. En cambio, un muchacho que viajaba en el metro me hizo trastabillar. Miré que entre la muchedumbre descubría mi boca y adentro de él otra boca comenzaba a aullar algo como un dolor, una sed hiriente. Le hice una señal para que descendiéramos juntos en la siguiente estación. Lo esperé junto a la pared de mosaicos debajo del gran reloj central, mientras el grueso de las cohortes terrenales se dispersaba rumbo a sus diarias labores. Temeroso, desfalleciente, el mancebo tocó mi boca y sin que fuera preciso nada más, yo morí en la punta de sus dedos. Una de las palabras que más se escuchan cuando se habla de Ana Clavel es transgresión, acerca de su trabajo. Es una escritora transgresora, su literatura es transgresora. ¿Eres transgresora? Yo creo que sí, desde desde la idea esta que comentaba yo de tratar de ir más allá. Yo sé que en terrenos de literatura el asunto de la originalidad y de lo convencional siempre es relativo, pero
No, nuevamente no es algo que sea como demasiado deliberado, pero sí hay esa necesidad de búsqueda de lo que decía de ir hacia un más allá. Y perdón que te interrumpa, pero sí llegas aún más allá, porque ahora voy a opinar como lector. Por supuesto que eres transgresor, porque no sé si te pasa, Mónica, pero cuando uno lee a Ana Clavel, no solamente te conviertes en un cómplice, en un voyerista, también conviertes a tus lectores en transgresores. Es cierto. Porque sí hay una cosa como de, ¿te cae que estoy leyendo esto? Y de relacionarte en primer con lugar, tus propios lo escribió, deseos. Exactamente. Y con tus lo propios escribió, abismos, y ¿no? claro. Entonces nos vuelves tus cómplices, deliberadamente, ¿eh? Fíjate que cuando escribí Las violetas son flores del deseo, que tuvo la fortuna de llevarse el premio de novela corta Juan Rulfo de Radio Francia Internacional, monté todo un multimedia alrededor de la novela, invité a amigos artistas a que colaboraran y entre otras cosas les di la novela y una muñeca de cartón que iban a intervenir. Y me acuerdo mucho que Saúl Caminer, que fue uno de los que participó en el proyecto multimedia, comentaba el nivel de complicidad que efectivamente la novela, que es una novela perturbadora sobre el deseo del incesto y su ritualización hacia muñecas sexuadas, te obligaba a tener para poder seguir leyendo. Y entonces era una lectura gozosa, decía él, pero a la vez muy perturbadora porque de pronto te dabas cuenta de esos horizontes en picada a los que te arrojaba el deseo, ¿no? Y bueno, para mí era un reto, y en ese sentido es la cuestión de la transgresión también, y que a mí me interesaba mucho trabajar por el lado de decir, bueno, la literatura lo que a mí me interesa que haga es que desarrolle, que explore esos lados en sombra, en oscuridad que tenemos, por más que queramos en un momento dado mantenernos como muy espirituales o como muy políticamente bien portados, pero que nos constituyen como personas. Claro, como si sacaras a la luz lo que está en la sombra. Y esto me hace pensar en lo que dijiste hace un rato de tu relación con lo visual. Primero porque estás hablando de tu relación con Felisberto Hernández en el caso de este libro, en este gran escritor uruguayo, pero también porque en Antonia, Antonia, Cuerpo Náufrago, Antonio, estás reverenciando a tus admirados Duchamp, Man Ray. Yo sé que tienes hasta un mingitorio debajo de una mesa en tu casa, ¿o no? Ahí está la transgresión también. Cuéntame, tomabas fotos en los baños. Tomaba fotos y era la única loca, por ejemplo, en Europa, que en lugar de estar en todos los lugares turísticos, estaba yo tratando de colarme a los baños públicos para tomar fotos. Es que es un apasionarse con el personaje con el que trabajas. Y en ese sentido, no era que yo le transmitiera a Antonia, por ejemplo, el personaje de Cuerpo Náufrago, mis vivencias o mis deseos particulares como persona, sino que era la propia Antonia la que ya ahora en esta transformación de mudar hacia el cuerpo de un hombre, me llevaba de la mano para que conociera yo los mingitorios y pudiera yo hablar de esos territorios pues vedados a la mirada femenina. Claro, porque aquí es lo fantástico, Mónica y amigos, si no han leído a Ana Clavel, los invito fervientemente a que lo hagan, porque eso es lo que menciona Mónica Lavín. Todos tenemos nuestros lados oscuros, sabemos que ahí están, pero una cosa es saberlo y otra cosa es escribirlos. Y esta mujer lo escribe, y aquí hay una cosa extraordinaria, porque tú también tienes un libro muy duro, Mónica, pasarse de la raya, muy pasado de raya. Pero muy transgresor me parece también. que las mujeres escritoras escriben lo que los hombres no se atreven a escribir. Y eso es maravilloso. Y eso los hace les da una firmeza y una dureza en
en el panorama cultural extraordinario. Los hombres no escriben lo que ustedes escriben. Eso es muy interesante. Y yo puedo agregar que yo he estado leyendo, Ana, recomiendo que lean su columna A la sombra de los deseos en flor, un título muy proustiano en esta revista Domingo del Universal, donde precisamente yo te acabo de leer un texto fascinante sobre el tema de las lolitas, cuando empezaron como Josefinas, pasaron por Alicia, y tú estás pensando en este tema no solamente a través de tus personajes de ficción, sino que nos lleva de la mano con esta sorpresa que me diste con ese artículo. Imagínense que el autor de Bambi es el autor de las memorias de una prostituta en Viena en el siglo XIX, Josefina. Estas cosas que tú dices de la transgresión. Voy a buscar esa columna. Y bueno, lo que pasa es que yo trato de apoyar mis búsquedas literarias de creación con el trabajo, digamos, ensayístico, de exploración a un nivel más racional, y por eso luego ofrezco versiones simultáneas. Cuando publiqué Cuerpo Náufrago, por ejemplo, saqué al poco tiempo un libro de ensayos que se llama A la sombra de los deseos en flor, ensayos sobre la fuerza metamórfica del deseo. Y ahora, en el caso de las ninfas, empecé a trabajar de manera deliberada el tema de las lolitas, de tal modo que ahora tengo un libro donde se tratan estos temas y se llama, un título que me encanta y la gente cuando lo escucha se le antoja, el libro se llama Territorio Lolita. Territorio Lolita, las ninfas a veces sonríen, tantos libros que nos dan tanto en qué pensar y qué tanto disfrutar. Vamos a regresar con Ana Clavel. ¿Habrá Ana Clavel firmado su destino como escritora cuando su madre la acercaba de bebé a la máquina de escribir Underwood? ¿Tú siempre te supiste escritora, Ana? Porque ahí tenemos una foto maravillosa. ¿Qué te puedo decir? No, yo descubrí los libros ya hacia sexto de primaria. Creo que fue cuando me aventuré con La Vuelta al Mundo en 80 días y me abrió el universo. Ahora sí que, como dice Orhan Pamuk, abrí un libro y me cambió la vida. Pero la cosa de la escritura se dio ya un poco más adolescente, hacia los 14 años, y ahí fue un llamado de las sombras, que es lo que yo digo que me pasó, porque estaba yo dormida en mi camita hacia las 4 de la mañana y de pronto empiezo a escuchar una voz que me dice un texto. Y es tan imperiosa la voz, tiene un tono tan seductor que me tengo que levantar a escribirlo. Y a partir de allí se me dio el milagro de la escritura. Y bueno, yo veía esta foto que mi mamá en la que me sostenía, tomada por mi papá. Tengo escasos meses y mi madre me tiene sosteniendo a ella casi en las sombras, sus manos sostienen mi espalda y yo estoy frente a la máquina. Y yo siempre jugaba con la idea, ya cuando me hice escritora, de que ahí estaba marcado mi destino, de tal modo que yo tenía que ser o bien secretaria o escritora. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Y cómo se da el proceso al interior de tu familia? Tu mamá, tu parentela más cercana. Mamá, quiero ser escritora. ¿Cómo toma tu mamá decir, mamá, soy escritora, fíjate? Pues la verdad es que no le di la opción. El hecho de que no estuviera mi papá vivo. Es transgresora, acuérdate, desde claro. Siempre. Entonces la verdad es que ni siquiera le notifiqué, ¿no? Yo empecé a hacer como una doble vida. ¡Qué interesante! Iba a la Facultad de Filosofía y Letras, pero un poco antes me había inscrito en el taller de promoción nacional de literatura del IMBA, coordinado por el escritor Orlando Ortiz. Y en ese sentido, pues yo hacía como una serie de actividades de las que mi familia no se enteraba, ¿no? La verdad es que todo este mundo un poco clandestino me permitió una gran libertad y pues debo decir que siento que también por allí está ese ámbito de la transgresión, ¿no? Ahora sí que como uno de mis primeros personajes, el de un cuento, quizá el primer cuento que me premiaron, que fue Tu bella boca rojo carmesí,
en ese cuento es un personaje que aprovecha las ausencias de su familia para trasvestirse. ¿Qué edad tenías, Ana? Cuando Este primer premio. Pues 19 años, la verdad es que... Pero qué grosería, imagínate. ¿Y qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza a tus 19 años? No tenías esta conciencia de ser escritora y ¡zas! Ahí te va un premio. Pero tenía el deseo de la escritura, ¿no? Porque eso es lo que nos estás compartiendo. Exacto, y lo que sí sabía es que la escritura de alguna manera me iba a acompañar toda la vida. Yo me tardé en asumir que era escritora hasta como los 27, 30 años. Claro, es que no es fácil asumir ese escritor. Pero la escritura sí era parte ya de mi vida. Yo ya no podía renunciar a eso, porque tampoco podía renunciar a los libros en la parte del disfrute de lectora. ¿Y cómo es tu espacio de escritura? Porque ahorita dijiste el milagro de la escritura. Y yo sé que los objetos son muy importantes para ti, que te rodean, que tienes cuadernos donde, por ejemplo, este libro Corazonadas, con el que empezamos el programa de ficciones muy breves, que tienes todo un juego visual que acompaña tu escritura, tu espacio. ¿Por qué no nos compartes nos dejas ser boyeristas de tu espacio de escritura? De pronto, por ejemplo, con cada proyecto literario es diferente. Cuando trabajé, por ejemplo, Los deseos y su sombra, tenía yo la imagen de un dragón, porque hay la referencia a un dragón chino que habita en un jarrón en el que se esconde la protagonista para abrirse a su parte más gozosa, más atrevida. En el caso de Cuerpo náufrago, de pronto tenía yo la imagen, como bien comentabas, de Man Ray jugando ajedrez con Papá Duchamp, que así le llamo yo, ¿no? Porque para mí la figura de Duchamp ha sido importantísima por este hálito siempre de ver de manera diferente incluso la belleza indiferente de los objetos, ¿no? Que es como él rescata los ready-made. Entonces, tengo mis rituales peculiares. Por ejemplo, cuando trabajé también Cuerpo náufrago, de pronto me encontré en la lagunilla un exvoto de un sexo masculino, un vientre con falo, y de pronto yo sentí que me materializaban un deseo, al igual que el personaje de Antonia, ¿no? Porque de pronto me dio mucho susto enfrentarme a la situación de mostrar los ámbitos de virilidad y el mundo de los hombres. Y me acuerdo mucho que por ahí José Emilio Pacheco, tuve la fortuna de trabajar para el Fondo de Cultura Económica su obra poética, y en esos tiempos me decía, me dio un consejo maravilloso, me dijo que me diera yo permiso para mirar de una manera diferente, que no importaba tanto lo que los hombres dijeran sobre la masculinidad, sino cómo yo la veía. Y por ahí me fui a lo de los mingitorios. Y si ustedes quieren mirar de esa manera diferente, de esa manera que Ana Clavel mira, no hay como leer sus libros. Cualquiera de sus títulos los harán cómplices de esta propuesta estética, de estas búsquedas, indagaciones, el deseo y la sombra. ¿Estarás de acuerdo, Carlos? A los que nos lleva Ana Clavel. Naturalmente. Y tenemos que cerrar, desgraciadamente, y yo quisiera cerrar con esta frase que cita constantemente Ana, de Paul Valéry, que dice: es lo que llevo de desconocido en mí lo que me hace ser yo. Ana, Mónica, muchísimas gracias. Gracias, a ustedes, Ana. Gracias. Un placer, gracias. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en nuestra próxima conversación. En la punta de la rama estoy. Mi hombre me toma en su mano y tira. En realidad, nunca hubo otra manzana. Me lleva a sus labios y comienza a comer. Nuestro amor siempre ha sido hambre y fuente. Ahora recorro su interior, desciendo a la cascada de los jugos gástricos, me pierdo en los corales de sus arterias más ínfimas. Por fin habito su entrañado corazón, su ensoñado vientre. Ahora soy yo quien lo ha preñado. Le devuelvo la mirada. Frente al mundo devastado e incesante, le toca a él darme a luz.